Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus consultas que nos dejás en el número que aparece en pantalla, utilizando el QR, utilizando las redes sociales, los distintos canales de comunicación que tenemos para generar este puente con ustedes que son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Y en esa comunicación constante nos marcan una preocupación que tenemos, creo que todos los padres, y así lo refleja los datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, que nos dicen que 7 de cada 10 padres se encuentran desbordados frente a la crianza de sus hijos. Está claro que hoy ese desafío de la crianza, de generar personas seguras de sí mismas, con confianza, está difícil. Hay muchos desafíos, hay muchas complicaciones durante la crianza, por eso hoy vamos a tener la visita de una especialista que nos va a ayudar a entender qué es lo que podemos hacer para generar hijos seguros y confiados en sí mismos. Y además te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo que nos marca que la esperanza de vida se frena. Esos números que crecían, la expectativa de vida que estaba constantemente en aumento, parece que tiene un freno y vamos a compartir aquí los datos de estos nuevos trabajos que nos marcan ese freno y qué es lo que podemos hacer para apuntar a una longevidad con buena calidad de vida. Pero quiero ir ya a recibir y saludar a nuestro equipo, lo hacemos con fuerte aplauso como siempre. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo? Muy bien, muy contento porque la gente me frena en la calle y ve el programa diariamente. Le encanta. Y últimamente se han reído mucho con algunas secciones que hemos... Porque buscamos eso, la risa es salud también. Sí, ¿no? Y la idea es informar, transmitir conocimientos hacia la prevención, poder generar hábitos de vida saludables y en ese camino reírnos también y divertirnos. Exactamente. Ustedes y nosotros aquí en el estudio. Exactamente, así que bueno, les hacemos compañía todos los días aquí en ADN y hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante porque como nefrólogo veo mucha gente con diabetes y enfermedad renal. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que mucha gente no sabe tener diabetes. O sea, la tiene, pero nunca la diagnosticó. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, o sea, 4 de cada 10 no saben tenerlo. Y vamos a tratar de explicar qué es la diabetes, cómo detectarla y cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Muy subdiagnosticada y que con el diagnóstico podés instrumentar medidas de estilo de vida, tratamiento adecuado que disminuya el riesgo de las complicaciones de la diabetes, que sí son graves, pero que las podemos reducir. Claro, una vez que controlamos la diabetes se disminuye muchísimo esas complicaciones, entre ellos la patología renal, la patología cardiovascular, la patología ocular, entre tantos efectos que genera la diabetes en nuestro cuerpo, que realmente es una verdadera pandemia a nivel mundial. Altera los vasos, las arterias y sobre todo también los nervios. Entonces podemos, controlando los niveles de azúcar en sangre, disminuir ese riesgo. Nutri, ¿cómo está Delphi Zimmerman? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿De buen humor hoy? Sí, como motivada. siempre. En este horario ¿Está preparada para recibir preguntas de la estamos gente? preparadísimos, un día más para responder y aportar el granito de arena para mejorar la salud de todos. Usen el QR ahí que aparece en pantalla para dejar su pregunta o propuesta de tema. Bueno, hoy voy a hablar de este segundo cerebro y un poco preguntarnos si es que es una moda o realmente la ciencia evolucionó tanto a descubrir todo lo que puede hacer nuestros intestinos en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestro sistema inmune, en la capacidad para controlar o mejorar la composición corporal, para mejorar el rendimiento deportivo. Todo va a empezar por esta microbiota intestinal. Así que vamos a ver la importancia que tiene y sobre todo cómo ayudar a que esté saludable. Cada vez hablamos más de microbiota, cada vez se conoce más de microbiota. Antes era algo que ni lo teníamos en cuenta y hoy pasa a ser algo fundamental, no solo en el estado de ánimo, en las defensas, sino cada profesional que vino ha vinculado la microbiota con su especialidad. Sí, de hecho, ya casi que se puede considerar un órgano porque el peso que tiene y la cantidad de bacterias que hay en nuestro organismo y las funciones que tienen es como un órgano más. Y hoy contamos en el equipo con la visita de la doctora Estela Cuevas. ¿Cómo estás, doctora? Bien, un gusto muy tenerte bien, acá. y muchas gracias por la invitación. Y yo traje un tema, el vapeo, los cigarrillos electrónicos. Hoy por hoy hay un romanticismo con esto, pero realmente hay que dejar claro que también son muy dañinos y todos
los problemas que puede ocasionar. Y vinculado con el tema central, ¿no? De la crianza y demás, Sí. los chicos es un gran tema, el vapeo, sobre todo en los adolescentes, Sí. que hay que tener muy en cuenta. Muy preocupante, me parece que el tema es súper actual y yo me acuerdo una vez puse un posteo sobre el vapeo y la cantidad de jóvenes diciendo que es inocuo y dándole Por poca falta de importancia. conocimiento, y está muy bueno esto, empezar a difundir, porque realmente va a ser una epidemia que la vamos a ver en su cúspide en 10 años, con todas las patologías. Bueno, aprovechen también para dejar su pregunta para la doctora Estela Cuevas, otorrino-laringóloga, y que va a estar además hablando del vapeo, pero tenemos que pensar, nuestras neuronas necesitan alimentarse y eso lo hacemos con los ejercicios de pensamiento lateral de cada mañana. Hay una propuesta de ejercicio para el día de hoy, va a aparecer en pantalla, es una pregunta y la vemos, ahí va a aparecer, en cualquier momento aparece. Y sale. Dice, ¿cuánta tierra hay en un agujero de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad? ¿Cuánta tierra tenemos en 1 metro por 1 metro con 1 metro de profundidad? Están haciendo cuentas acá. ¿Cuánta tierra? Un cuadradito de tierra. Un cuadrado de tierra, dice. Hay mucha. Hay mucha. Mucha tierra. Hay que pensar, hay que utilizar y movilizar nuestras neuronas cada mañana. Algo oculto hay, Marcelo Rabinovich, ahí veo. Marca registrada Algo nos manda este ejercicio, como siempre, para ejercitar nuestro hemisferio derecho, el hemisferio de la creatividad. Las neuronas necesitan moverse. Como vamos al gimnasio para sostener los músculos, que hablamos que el músculo es el órgano de la longevidad, el cerebro también lo podemos ejercitar con este tipo de ejercicios. ¿Están pensando? No sé, no hay tierra. No sé, ¿Cómo? ¿Qué no hay dijo? tierra. Y claro. Y claro, es un agujero, por no hay eso. tierra. Por eso Claro fue. que sí, no hay tierra. Estaba pensando, digo, debe haber que no hay tierra. No hay tierra. Igual puede haber, se hace un agujero en la calle y vos No podés hay meter tierra en el tierra. agujero. ¿Cuánto En el hay? agujero No no hay hay. tierra. Está muy bien. Es un agujero. Vamos Vamos, a saludar. Lama. Muy bien, Laman, felicitaciones. Y vamos a recibir a la licenciada Marichu Seitún. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme, un placer. Ella es psicóloga, especialista en orientación a padres, integra y coordina los equipos de psicología de niñez y adolescencia del Centro Médico Domingo Salvio de San Isidro. Bueno, este tema nos tenés que ayudar. A ver, Qué difícil es la tratemos. crianza de nuestros hijos para llevarlos a que sean chicos realmente confiados en sí mismos. Hoy es un gran tema esto de que empieza a aparecer el bullying y demás y que afecta notablemente la confianza de los chicos. Sí, porque además con este movimiento de padres permisivos, donde no aprenden a esperar, ni a esforzarse, ni a frustrarse, ni a sufrir, donde los papás les resuelven todo, los chicos se ahogan en un dedal y entonces lo pasan mucho peor. Al final son más frágiles estos chicos de padres permisivos que lo que eran antes, que lo que éramos antes, los hijos de padres autoritarios. Porque teníamos fortaleza interna, aprendíamos a enfrentar los contratiempos de la vida y hoy no. Entonces es muy difícil sentirme confiado y seguro, ¿sí? Si me alejo medio metro de mi mamá, todo me sale mal y entonces me tengo que quedar pegadito al lado de mi mamá, no está bueno. ¿Cómo construimos esa confianza? Porque también lo que veo, yo soy padre de 4 chicos. Sí. Y cada uno de ellos tiene su personalidad. Y quizás la misma estrategia con uno no Claro, funciona no, con el otro. No, creo que es súper importante que aceptemos a cada hijo como es cada uno y que veamos en qué lo podemos ayudar y qué podemos aceptar de cada uno. Uno va a ser más sociable que el otro y el otro va a ser más deportista y el otro va a ser más lector y creo que tenemos que hacer un duelo nosotros. A mí me hubiera gustado que, pero no. Y eso también forma parte de su autoestima, porque si mamá dice que no está contenta conmigo o papá no está contento conmigo, es difícil que yo me sienta seguro y confiado. Si en el lugar donde yo debería sentirme, wow, increíble, no están contentos conmigo, es un problemón. Y para eso también, ¿sabes qué es muy importante? Que los adultos tengamos la autoestima alta. Porque si yo tengo la autoestima alta, no necesito ni que mi hijo se saque buenas notas, ni que coma todo lo que le cociné, ni que sea un éxito en el deporte, nada. Lo acepto como es. Que no quiere decir que no lo corrija, porque si dice malas palabras, obvio que lo voy a corregir. Pero que ya acepte cosas de su persona como con incondicionalidad sería la palabra. O sea, los padres tenemos que aprender a hablarle a nuestros hijos, porque yo lo pienso y a veces digo, quizás lo que uno le está diciendo o esas presiones que uno tiene se la transmite al hijo y quizás
la forma en cual lo hacemos es lo que termina generando un impacto negativo o positivo. Tal cual, me preguntan un montón, ¿cuál es la diferencia entre una amenaza y una consecuencia? Y la diferencia está en el tono. Yo digo, si vos no estás listo a las 7:30, te quedás en casa. O te vas en colectivo al colegio, es una amenaza. Pues digo, vos ya sabés que el auto se va a las 7:30. Si vos no estás listo, vas a tener que ir al colectivo. O sea, si ¿Y yo ahí digo, lo dejás o lo esperás? ¿Qué haces? no, si yo Si hice vos un das- convenio, ¿sabés qué pasa? Si yo lo espero, cuando se suba al auto le voy a decir de todo menos bonito y lo voy a arruinar. En cambio, si yo me voy y va una vez en colectivo, nunca más va a ir en colectivo porque se da cuenta que no le conviene, que tiene media falta. Y entonces tengo que decir, a las 7:30 me voy y me tengo que ir a las 7:30 sonriendo y sin reclamo. Yo hablaba en algún programa anterior de premios y castigos. Quizás me corrigieron, es que las actitudes tengan consecuencias. Sí, absolutamente, porque el premio y el castigo de alguna manera condicionan como que lo que decido lo decido hacer por lo de afuera. Desde afuera a mí me conviene y entonces lo hago. En cambio la consecuencia es, yo prefiero ir en auto a ir en colectivo y entonces yo voy a estar listo a las 7:30. Es muy importante que construyamos que el chico mire para adentro para saber qué quiero y qué me conviene. A veces no puedo, la vacuna se la tiene que poner aunque no quiera, o sea, hay cosas que no podemos dejarlos elegir, pero sí tenemos que dejarlos elegir y además dejarlos equivocarse, porque cuando se equivocan aprenden de sus errores y dejan de equivocarse. Hoy los papás no quieren que sus hijos se equivoquen y les resuelven todo y entonces de verdad los dejan como con una valija de herramientas que no tiene casi ningún recurso. Cuando uno repasa la vida de nuestros hijos, siempre la etapa que uno está viviendo siente que es la peor, que es la más difícil, ¿no? Pues me toca a mí hoy con la adolescencia y digo, qué tranquilo que era antes, pero cuando estaba viviendo con un chico de 3, 4 años, esos caprichos y demás, eran un gran conflicto. ¿Cómo manejar todo ese crecimiento de ese chico al adolescente? Me haces acordar a la filósofa Mafalda que dice, cuando encuentro la respuesta me cambian la pregunta. Claro. Y eso es lo que pasa. Ya entendiste en el berrinche, el chiquito pasa a la primaria. Ya entendiste lo que pasa en la primaria, empieza la adolescencia. Y ahí es muy importante que nosotros estemos tranquilos de quiénes somos, que entendamos que el chico tiene que desafiarnos y tiene que enfrentarnos, porque en realidad lo que le pasa es que nos ve allá arriba, que somos unos genios, y la única manera que tiene de pensar que no le da terror, ¿cómo hago para llegar hasta acá? Entonces, en vez de subir, lo que hace es bajarnos. Y dice, sos un inútil, no servís para nada, te vestís horrible, callate la boca cuando vienen mis amigos. Si yo me lo puedo tomar con humor y darme cuenta de que habla de la fragilidad de ellos, no de que de verdad está pensando que yo no valgo. Porque la semana pasada yo era Dios y de repente de un minuto para el otro ya no valgo más. Y no, son las hormonas. Le voy a dar lugar también al equipo Dale. que se sume con preguntas. El doctor Gabriel Lapman te va a saludar. Dale. Un gusto, la verdad, escucharte y aprender un poquito siendo padre. Ahora, el tema son los otros padres también, ¿no? A veces, porque uno con los hijos, no sé, digo el celular. Para mí un problema del celular, mi hijo tiene 11 años y todos los otros chicos tienen celular y yo todavía no quiero que tenga celular porque me parece que, según los estudios clínicos, revela que tendría que estar mucho más adelante. Y que hay grupo de WhatsApp y todo, pero, digamos, esta liviandad que estás comentando, también cómo la podés ejercer desde los valores tuyos y también cuidar la salud del niño, porque realmente hay muchos estudios que digo el celular como otras cosas. ¿Cómo trabajar eso desde obviamente yo sé lo que estoy haciendo, pero digamos, ¿cómo le podemos aconsejar a la gente esto del celular? Porque realmente en un niño de 10, 11 años manejando grupos de WhatsApp, escribiéndose, el bullying, lo que yo veo es grandes problemas de ese tipo en estos grupos. Realmente estamos viviendo una niñez muy diferente a la que quizás tuve yo, o Milton. Ahí el otro tema, y sumándome a lo que comentaba el doctor Lapman, es dejarlo afuera. Porque quizás cuando no le permitís, queda Exacto. afuera y lo dejás excluido. Lo que pasa es que eso es lo que ellos dicen, me quedo afuera, todos tienen. Comparto absolutamente la idea de que a los 11 no es edad para tener un celular, porque además pasa otra cosa, no es que vos le das y los papás no lo entienden, no es que le das el celular y listo. Le das el celular y durante 2 o 3 años tenés que enseñarle el manejo ético, correcto y habilidades sociales para que no hagan macanas, para que no se hagan amigos de personas que en realidad no tienen 12 sino 40. O sea, hay un montón de peligros adentro de un celular. Entonces, yo se lo doy más chiquitito, en vez de 3 años voy a tener que cuidarlos durante 5 años y además darlos de a poco. Pero yo creo que es clave
educar en comunidad. O sea, si uno pudiera ese famoso chat de mamis o de papis, usarlo para... Es que Qué difícil no nos eso. vamos a poner todos de acuerdo, pero por lo menos va a haber un grupo grande con quien yo voy a estar de acuerdo y no va a pasar esto que vos decís, que soy el único. Y la última cosa que te diría es, tenemos que aprender que los chicos se van a enojar con nosotros. Y tenemos que tolerarlo. Eso yo Y lo es tengo así, claro. Eso ¿eh? lo tengo claro. Lo que sucede, la verdad es que, por ejemplo, la otra vez tuve una fiesta que en la comunidad judía se hace a los 13 años. Sí. Y todos los chicos, en vez de estar bailando, estaban con el celular sentados en la mesa y no disfrutando el momento. O sea, la irresponsabilidad total Claro, pero de no disfrutar el momento y estar todo el día conectado con este... Si armás aparato. una comunidad, haces una pijamada y decís sin pantallas. Y los chicos, o sea, ¿qué sentido tiene hacer una Ahí está bueno. pijamada con cada uno en su teléfono? Para eso que se quede cada uno en su casa. Y, No, y listo. afectación, ¿no? A nivel cognitivo, ¿no? Lo que puede generar. Sí. Me parece que está bueno pensarlo en la comunidad. Tenés razón que cuanto más tarde mejor el teléfono, y además yo se los daría alrededor de los 12 y solo para WhatsApp. Y 6 meses más tarde agregaría una red social o una otra app que me Bien interese un montón, pero interesante muy de a poquito, y durante 2 o 3 años tenemos su contraseña, nos fijamos con quién habla y lo que dice. ¿Por qué permitís que te diga tal cosa? O sea, tenemos que ocuparnos. Los enseñamos a cruzar la calle. ¿Cómo no les vamos a enseñar a manejar bien? Es una herramienta que puede ser muy dañina, como No, y decís fíjate vos. esta serie que está en las plataformas, la del chico que Sí. termina asesinando una chica por justamente las redes sociales. Por las cosas que le dicen en las redes Exactamente. sociales. Y ahí también tenemos otro problema. Ahí se ve muy claro que nosotros creemos que le ponen un corazoncito lindísimo, pero resulta que si el corazoncito es de tal color, Es un lenguaje... es un ataque tremendo al chico. O sea, no solamente tenemos que controlar, sino que nos tenemos que ayornar y a investigar un montón para acompañar en estos años. Los significados que tienen esos mensajes que aparecen y que nosotros Ni desconocemos idea. por Me estar impresionó un afuera. montón esa escena en que el chico le explica a su papá y el papá ni idea de Ni todo idea. eso. ¿Hoy los chicos están sobreexigidos? ¿Los estamos sobreexigiendo o es algo que no es tan así? Ejemplo, actividades extraescolares, actividad física, idiomas, alguna actividad de ocio que le metemos después de quizás la doble escolaridad. ¿Sabés que no lo siento como una sobreexigencia? Sino como una manera de que los chicos no estén en casa, no se peleen entre ellos, papá y mamá puedan hacer lo que ellos quieren hacer. O sea, nos venden tanta cosa. Si tu hijo no va a tal lado, no va a jugar bien al fútbol. Si no aprende a tocar el violín desde los 8 años, va a ser un desastre como músico. Y nosotros compramos, en vez de acordarnos de lo que fue nuestra infancia, que nos sentábamos en la vereda a ver pasar los autos. Y creo que lo pasábamos mejor. El tiempo se pasa demasiado rápido y los chicos no aprenden algo que es importante, que es aburrirse. Aburrirse es fundamental para el crecimiento del cerebro. Y bueno, tienen que aprender a aburrirse. No podemos llenarles la vida de actividades. A veces es con exigencia, sí, pero no siempre. Marichu, tenemos que cerrar Vale. esta entrevista, pero me gustaría tu mensaje final para esos padres que se encuentran criando y que se sienten que están sobrepasados. Y yo les diría que tengan un montón de cuidado con esta sociedad de consumo que se mete en nuestras casas y en nuestros cerebros sin darnos espacio y no nos dejan pensar. Que sin hacer exactamente lo que hicieron nuestros padres, tampoco compremos todo esto pensando que la felicidad tiene que ver con tener y con hacer, sino que nada, los chicos tienen que tener una vida tranquila, pasarla más despacio, y papá y mamá también lo van a pasar mejor si vivimos un poquito más despacio. Muchas gracias. Fue la licenciada Marichu Zaitún, psicóloga especialista en orientación a padres, integra y coordina los equipos de psicología de niñez y adolescencia del Centro Médico Domingo Salvio de San Isidro. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestras redes sociales utilizando el QR que aparece constantemente en pantalla. A ver tu pregunta si sale al aire. Aparece ahí. Voy perdiendo el olfato de a poco y por momentos me quedo sin olfato. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta para la doctora Estela Cuevas, otorrinolaringóloga y experta en olfato. ¿Es así? ¿Se va perdiendo? ¿Se puede llegar a perder de a Sí, poco? se puede llegar a perder así, como lo dije el otro día, de manera lenta y progresiva. Entonces ahí tenés que orientar en una patología que puede ser otorrinolaringológica y pensar en una rinosinusitis crónica con poliposis. La rinitis es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal.
La rinosinusitis ya abarca todos los senos paranasales que pueden estar totalmente tapados, entonces puede haber un pólipo a nivel de las fosas nasales, entonces va a pasar de que no respire ni tampoco entre el aire que lleva las partículas químicas hacia el cerebro y ese paciente obviamente no va a oler y puede tener inclusive comprometido hasta el sabor. Tiene que consultar y generalmente lo que nosotros pedimos, más allá de hacer una fibroscopía, pedimos una imagen y en base a eso decidimos una cirugía o bien hay algunos tratamientos con terapias nuevas que son las terapias biológicas que siempre están indicadas en pacientes seleccionados. La importancia de prestar atención a estos síntomas que quizás a veces el olfato quedaba de lado y uno no le daba la importancia que tienen. Fíjate cómo puede ser un síntoma de alerta de cuadros que podemos diagnosticar y tratar. Sí. Me parece que eso es lo importante. Nos metemos ya en las noticias y este nuevo estudio que nos marca que la esperanza de vida se frena. Hay una alerta científica sobre los límites del envejecimiento. Durante más de un siglo, cada generación vivió más que la anterior. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science por científicos franceses y la Universidad de Wisconsin-Madison advierte que esta tendencia está llegando a su límite. Analizando datos de mortalidad de 23 países, los investigadores observaron un freno claro en las ganancias de longevidad entre las personas nacidas entre 1939 y 2000. El trabajo reveló que el ritmo de mejora de la esperanza de vida se redujo hasta un 52%. Según los autores, el desafío actual es biológico. La clave para seguir extendiendo la vida no estará en la medicina tradicional, sino en la biología del envejecimiento celular. El acortamiento de los telómeros, estructuras que protegen los cromosomas, marca el límite natural de la regeneración de las células. Cuando se degradan, la célula envejece y pierde funcionalidad. Importante porque estos datos surgen de un análisis de 23 países y lo que está marcando es que el crecimiento de la expectativa de vida en gran parte estaba dado por los avances tecnológicos, por el conocimiento de la ciencia que permite hacer diagnósticos y tratamientos más tempranos y efectivos. Hoy hay un cambio y por eso se da ese freno. ¿De qué manera tenemos que pensar en la biología, en las células? Claro, exactamente. Sabemos hoy los nuevos descubrimientos que vienen desde Harvard. Recientemente estuve en una clase de una profesora muy importante que hablaba de los niveles del NAD. Ella es de Harvard literalmente, porque hace lo que es Lifestyle Medicine, medicina del estilo de vida, pero claramente trabajan en equipo y el doctor David Sinclair investigó esta molécula de la longevidad. Y claro, el límite se da porque realmente los nuevos descubrimientos van a cómo prolongar lo que ya creamos. Y esto del NAD me parece apasionante porque todos los días aparecen nuevos artículos, más evidencia sobre esta molécula que en Argentina, si nosotros tendríamos que aumentar, porque ¿qué pasa? Cae a la mitad luego de los 35, 40, 45 años. Entonces habría que suplementarla, habría que darla, pero no podemos dar NAD porque eso estaría mal, ¿no? Está contraindicado. Entonces lo que se da son precursores del NAD que en nuestro cuerpo se convierten en NAD y que se llama, en Argentina se consigue como telomerina NAD, que tiene el nutriente de ribosa nicotinamida. Ese nutriente tiene mucha evidencia científica, Milton, que se convierte en nuestro cuerpo a NAD y eleva casi 3 veces la concentración de esta molécula de la longevidad. Este trabajo lo que nos marca es que las generaciones actuales vamos a vivir más y mejor si trabajamos en lo biológico, si empezamos a cuidar nuestras células. Y el primer paso es el estilo de vida. Sabemos que tiene incluso impacto en los niveles del NAD que vos estás mencionando. La actividad física intensa en cortos periodos, lo que se conoce como HIIT, tiene un impacto positivo en aumentar los niveles de NAD. La restricción calórica tiene un impacto en los niveles de NAD también. Es cierto, no se puede sostener restricción calórica porque el aumento del NAD es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿de qué manera podemos aumentar este factor que nos protege y que de acuerdo a los trabajos va a ser el futuro para generar que esa expectativa de vida siga aumentando? Generándolo y aumentándolo a partir de los precursores, como está mencionando el doctor Lapman, que en Argentina contamos con el precursor original y que se conoce así como telomerina. Hoy está disponible en todas las farmacias del país, ya es un nutriente que está presente en el país hace cerca o más de un año, ¿no? Sí. Entonces es algo que tenemos disponible, que podemos aportar junto con un estilo de vida para ayudarnos a darle estabilidad al ADN, para que ese NAD aumente en nuestras células y eso genere un aumento de la energía. Entonces vamos a tener protección celular, aumento de la energía,
disminución de la progresión de las enfermedades crónicas. A esto es donde están trabajando los distintos grupos de investigación que hacen longevidad, en la búsqueda de un envejecimiento saludable, porque hoy sabemos que el envejecimiento en sí lo podemos tratar. Exactamente, Milton. De hecho, hoy leí un estudio del NAD y el pelo, aumenta la concentración y capacidad de crecimiento del pelo, sobre la salud cerebral, un reciente estudio muy interesante sobre el NAD y la salud cerebral. Así que no son tus células las que se están oxidando, es el NAD que te está faltando. Buen dato. Una frase. Buen dato con Es con el esa NAD que te está frase. faltando, o podríamos decir, es la telomerina NAD que te está faltando. Vamos a hacer un breve corte, Gaby, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando de la diabetes. Hay 4 de 10 diabéticos que no saben que la tienen. Esto es un dato muy importante porque haciendo diagnóstico podemos instrumentar medidas y tratamientos para reducir el riesgo y sobre todo las consecuencias que tiene la diabetes no controlada. La licenciada Delphi Zimmerman nos va a estar hablando de la relación que hay entre el intestino y el cerebro, de la microbiota, cómo se vincula con nuestras emociones, con nuestro estado de ánimo. Y la doctora Estela Cuevas nos va a hablar del efecto que tiene el vapeo, sobre todo en nuestras arterias, pero en nuestra salud a nivel general, de los riesgos asociados a este hábito de vapear. Breve corte y volvemos enseguida con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Te adelantamos que íbamos a hablar de la microbiota y el vínculo, la relación con el estado de ánimo. Para eso a mi lado la Nutri Delphi Zimmerman. Ayúdanos a entender de qué se trata esta microbiota. Bueno, vamos a entender y hoy les traje un par de datos para que vean por sí mismos por qué es tan importante. Porque quizás uno empieza a escuchar, viste, bueno, que se habla mucho de un tema, que las Nutri estamos pidiendo que den importancia a cuidar la microbiota, a los hábitos al respecto, y uno dice, bueno, ¿qué tanto influye? Entonces la realidad es que hay un montón de datos que nos van a ayudar a entender por qué hoy es quien regula casi toda nuestra salud y nuestra energía y el funcionamiento de eso. Entonces, para empezar a ocuparse, no preocuparse de la misma, y le voy a dar un par de tips de cómo mejorarla. Primero entendamos de qué se trata esta microbiota. Hay una placa que nos ayuda a entender cómo se compone y cuáles son las funciones de estas bacterias que tenemos en la microbiota. Somos más bacterias que células humanas. La microbiota pesa cerca de 2 kilos. Hay más de 500 especies distintas. El intestino produce el 90% de la serotonina corporal. ¿Y eso a qué se relaciona? Al bienestar. El 70% de nuestro sistema inmune, de nuestras defensas, están y se generan en esas bacterias. Una microbiota alterada, una disbiosis, se relaciona con obesidad, con ansiedad, con inflamación crónica de bajo grado, con fatiga, con mala absorción de nutrientes, o sea, con infinidad de trastornos por una microbiota que se altera. Bueno, por eso la importancia. Entonces va a empezar todo desde ahí. Entonces cada hábito que elijamos tener, sumar, también vamos a tener que tener en cuenta cómo está esa microbiota o cómo ayudar a que funcione. Porque si yo voy a la Nutri para buscar un descenso de, por ejemplo, de grasa corporal, y yo tengo una microbiota alterada, posiblemente no se va a permitir tener la absorción que corresponda de nutrientes para que ayude a la masa muscular. Posiblemente mi estado de ánimo esté muy abajo, entonces tampoco voy a estar inspirada y motivada para poder entrenar, para mejorar desde ese lado la composición corporal. Si me enfermo todo el tiempo, es muy difícil poder ocuparse de la alimentación y sentirnos bien. Entonces, todo empieza desde ahí, por eso hay que empezar a ocuparnos. Hay que ocuparnos y entender cuáles son los, por ejemplo, alimentos o actitudes, hábitos que pueden alterar en forma negativa o en forma positiva esta microbiota, porque la podemos modular. Hay que entender que esos microorganismos que están presentes en la microbiota van liberando sustancias que son las que se relacionan con esos efectos, pero entendamos cuáles son estos hábitos que pueden alterarla. Mira, es importante, te traje estos hábitos sobre todo porque todos me preguntan, bueno, ¿y cómo sé si tengo la microbiota alterada o no? Bueno, si vos ves que sostenés muchos de estos hábitos negativos, de estos hábitos que aparecen en rojo, y pocos de estos en verde, posiblemente tengas una disbiosis en tu microbiota. Así que para tener en cuenta, consumo de gaseosa, y acá no es solo gaseosa con azúcar, porque el azúcar obviamente que no es buena, porque en exceso genera como
más bacterias malas, por así decirlo, sino que los edulcorantes generan mucha disbiosis, alteran la microbiota. Entonces, ni light ni no light, tener cuidado con esto. Obviamente el cigarrillo y el sedentarismo afectan a la microbiota y el procesado a diario. No pasa nada, no es que un día, si yo como afuera o como algo no saludable va a pasar algo, pero sostenido en el tiempo todo eso va generando que esas bacterias que no son tan buenas empiecen a crecer y quede desequilibrada de las buenas, básicamente, y no permitan cumplir las funciones que hablamos hace un rato. A eso se le suman, por ejemplo, medicamentos, obviamente los antibióticos cuando barren y se llevan bacterias benéficas. Hay determinados medicamentos, por ejemplo, en los que son el manejo de la resistencia a la insulina, la metformina, que es una de las drogas patrón utilizadas para resistencia a la insulina, tiende a alterar la microbiota. Los inyectables para obesidad y sobrepeso también alteran la microbiota. Y a eso se suma el estrés, cambios que puedan suceder en tu vida, por un viaje o rendir un examen. Todas esas situaciones donde hay una carga de estrés terminan impactando y alterando en forma negativa la microbiota. Estamos muy expuestos constantemente, por eso muchas veces no es que es un tratamiento que tiene un inicio y un fin, como quizás después de un antibiótico. Por ahí, como sostenemos tanto estos hábitos en rojo, porque mismo el estrés, los verdes y estos tratamientos que les voy a dar o consejos para mejorar la microbiota, por ahí es a largo plazo que hay que sostenerlo. Digamos, es de uso diario lo que tenemos que hacer desde la suplementación y desde la alimentación para cuidar a la microbiota. Veamos desde la alimentación qué es lo que podemos aportar para alimentar en forma saludable esa microbiota. Bueno, principalmente de base una alimentación saludable porque obviamente todo comienza ahí de lo que hablamos siempre más general. La cantidad de proteína que hay que tener, evitar los picos de azúcar. Ahora, precisamente para mejorar las bacterias buenas le tenemos que dar fibra. La fibra es como el alimento de las bacterias, entonces para que se reproduzcan estas bacterias buenas es clave la fibra. ¿Dónde vamos a encontrar fibra? Todo lo que elijamos de cereales que sean integrales. Idealmente, por ejemplo, pan de masa madre, que hace una fermentación y también es muy bueno para la microbiota, semillas y frutos secos, siempre intentar sumar a una comida en desayunos o meriendas alguno de estos alimentos. Más vegetales, sobre todo hojas verdes y crudo, también si tenés buena tolerancia porque eso aumenta aún más la fibra. Y frutas con cáscara y evitar en jugos y bien lavadas, obviamente. Ahí con esto, sobre todo el aporte de fibra, le estamos dando ese alimento que necesita el microorganismo. Es lo que viene a ser el prebiótico, el alimento de las bacterias. Ahora, se habla mucho también de los probióticos para equilibrar esta flora intestinal. Nosotros, en particular, a nivel general, siempre hablamos de alta estabilidad en el probiótico. Son los que elegimos, buscamos probióticos que resistan sobre todo a lo que es obviamente la manufactura del probiótico en sí, el poder aislarlo y llevarlo a un suplemento que realmente sea efectivo, pero además que pueda resistir todo el tránsito gástrico sobre todo, o sea, la digestión, que pueda resistir al pH ácido del estómago, los jugos gástricos, y que llegue al intestino, que es donde necesitamos que llegue realmente viva esa bacteria. Por eso hablamos de alta estabilidad. Exacto, si tenemos una plaquita que habla de qué tener en cuenta a la hora de elegir un probiótico, porque es la parte más importante. Pues si yo quiero aportar estas bacterias benéficas, tenemos que asegurarnos de que lleguen vivas y de que estén cumpliendo esta función de las que hablamos hoy. Entonces, por eso decimos que la estabilidad del probiótico importa, es clave para una mayor supervivencia intestinal, es importante tener en cuenta la cepa específica que vas a aportar y su dosis, esto es clave en el efecto, eso nos va a ayudar a restablecer el equilibrio tras estrés, antibióticos o mala alimentación. El probiótico que nosotros elegimos es el aporte de FloraGood, que es un probiótico que se conoce su cepa, es el Bacillus coagulans. El Bacillus coagulans, al ser un bacilo, es una espora que está protegido. Hay como un video que nos ayuda a entender esta protección que tiene esa... Que lo hizo la Nutri, mirá el video, aparece en pantalla. Es como que se ve la espora protegida, llega y ahí recién se activa. Mirá, está protegido, resiste. Al ácido, a las temperaturas, a todo el movimiento intestinal, y ahí sí puede llegar y repoblar la microbiota intestinal, que es donde tiene efecto. El problema es que si no tiene esa capita que se ve, vieron que lo protege, bueno, cuando llega el ácido, cuando se expone a temperaturas, se destruye.
Lo que pasa es que muere esa bacteria, o sea, es como cualquier ser vivo que se expone a todo eso. Y cuando llega muerta, lo que va a tener es un efecto posbiótico muy parecido al de la fibra, como comer semillas o frutas, pero no tiene este beneficio real que estamos hablando sobre el sistema inmune, sobre la generación de serotonina, sobre regular el tránsito intestinal, que es clave Floragut para eso. Por eso es de uso diario, porque es algo que constantemente tenemos que estar trabajando sobre eso y tener una salud intestinal buena. Veamos en placa entonces por qué nosotros elegimos Floragut, teniendo en cuenta esto que tiene esa protección, es un Bacillus coagulans que tiene esa capa exterior protectora, en realidad es una espora, es como que el probiótico entra inactivo y se activa en el intestino. Los estudios clínicos muestran la efectividad y la seguridad de esta forma de aporte de probióticos, sobre todo para equilibrar la microbiota, ayudarnos en el proceso digestivo, en nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmune, en la digestión de determinados nutrientes, en particular sobre las proteínas, y como modulador del estado de ánimo, porque como vimos, en la microbiota se genera gran parte de la serotonina que tenemos. No, y mismo hasta en el metabolismo, que es la máquina que controla nuestro cuerpo. Así que es muy importante esto, tomar todos los consejos que dimos y entender que esto es un tratamiento de todos los días. No es que yo una semana cuido y protejo la microbiota intestinal y ahí como que para siempre va a funcionar equilibrada. O sea, tengo que todos los días estar trabajando en esto. Bueno, nos vamos ya con tus preguntas porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. A ver si entra tu consulta. El sistema la va a seleccionar y nos dice, me gustaría que expliquen el síndrome nefrótico en los niños. Me repregunta para el doctor Gabriel Lapman, nefrólogo. Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta y es algo que se ve frecuentemente en las enfermedades renales en niños. Esto lo tenés que manejar con tu nefropediatra. La primer causa de síndrome nefrótico en niños se llama cambios mínimos. Así es la nefropatía. ¿Por qué se caracteriza? Para que la gente entienda qué quiere decir síndrome nefrótico. Primero y principal, tiene una característica clave. El nene lo que empieza a tener es edema, se hincha, especialmente en las piernas. Eso es porque pierde proteínas, pierde albúmina a través de la orina. Y eso se llama proteinuria. La proteinuria mayor de 3 gramos con el edema es lo que caracteriza al síndrome nefrótico. Lo otro que acompaña es un aumento de colesterol y triglicéridos secundario a todo este problema. Y entonces la madre, el padre o la familia consulta al nefrólogo porque aparece en la orina completa, o sea, tiene todo este cuadro clínico, aparece en la orina completa proteínas. A veces puede tener un poco de hematíes, sangre en la orina. Lo que se suele hacer en estos casos, esa es la primera causa. Después hay otras causas genéticas, ambientales u otra nefropatía. Pero la más frecuente y la primera a descartar son los cambios mínimos. Se hace una biopsia renal, una punción biopsia renal, y ahí se toma esa información, se mira al microscopio y lo que se ve es estos cambios en el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón. El riñón tiene millones de estos glomérulos que lo que hacen es filtrar la sangre y genera la orina. Así que hacer la consulta siempre con el nefrólogo pediatra. Muy bien, muchas gracias, doctor Gabriel Lapman, clarísimo como siempre. Doctora Cuevas, vapeo. ¿Qué hacemos con esta situación que está en aumento tanto en adolescentes como adultos que piensan que esta forma electrónica de fumar, tanto los cigarrillos electrónicos como estos aparatos, no tienen efectos en nuestra salud? Sí, sabes que eso realmente es un mito, porque se cree que vapeando uno puede dejar incluso de fumar. Bueno. Pero sin embargo es una puerta de entrada. No nos olvidemos que hay datos de que hay cerca de 8 millones de muertes por tabaquismo y en nuestro país cerca de 450.000 personas. Hay un trabajo también de la Organización Panamericana de la Salud que habla de, el trabajo fue hecho entre el año 2000 y 2019 y habla acerca de que había bajado del 23% el tabaquismo al 16%, pero ahora se suma el vapeo. Y el vapeo está, 1 millón de personas fuman, usan los vapeadores en el mundo. De esos, el 85% son adultos, pero el 15% son adolescentes. Y los adolescentes, la edad oscila entre los 13 y 15 años. Pensá que nuestro cerebro
bueno, nuestro ya está formado, pero el de los chicos se forman hasta desde los 20 a los 25 años. Entonces, los vapeadores que tienen una forma muy atractiva, elegante, atractiva, aroma, sabor. es muy atractiva, tiene colores, parecen unos pendrive, parecen lapiceras, viromes. Tienen una batería, tienen un cartucho, tienen un líquido, la batería los calientan y de eso sale un aerosol, que es lo que se aspira. Pero los componentes que tienen son tremendos, son todos dañinos. Tienen nicotina, que tienen receptores a nivel cerebral y que además hacen que se liberen la dopamina, que se liberen serotonina, que dan bienestar y dan placer. Después tenés... que eso afecte mucho la disfonía de personas mucho más Sí, temprano sí, que sí, el sí. cigarrillo en sí. Sí, son sumamente dañinos, porque no solamente tenés la nicotina, sino que tenés muchos carboxilos volátiles. Hay cuadros tenés graves, ¿no? el formaldehído, tenés el diacetilo, que son los saborizantes, que se usan en la cocina y tienen mucho perfil de seguridad, pero no ser calentados y ser inhalados o aspirados. Entonces, Tú estabas leyendo esto te va a un trabajo, producir... Doc, del American Heart, publicado durante este año, donde relacionaba el consumo de este tipo de vapeadores con la disfunción endotelial, con un aumento del riesgo de más del 35% en aquellos adultos que utilizaban este tipo de dispositivos. Dañan justamente las células y los tejidos. Pero pensá que si los adolescentes, ponele, tienen problemas emocionales y psicológicos que ya vienen con problemas porque son adolescentes, esto va a acentuar todavía. Y comienza muchas veces con un cuadro gripal, con tos, pero afectan fundamentalmente la parte respiratoria, la parte también de la laringe y también a nivel pulmonar, que pueden ir desde una neumonía a una bronquiolitis obliterante. Wow. O sea, un daño pulmonar muy importante. Pero hay un gran romanticismo. En nuestro país está prohibido, pero obviamente que hay un mercado negro y hay un marketing donde se puede conseguir. Pero desde el 2011 el ANMAT prohibió el uso y a su vez su difusión y su promoción. Lo que tenemos que pensar es que esto dentro de 10 años va a ser, como dije anteriormente, la epidemia. ¿Qué hacemos? O sea, comunicar, eso está claro. También, ¿sabes qué? No solamente todo esto que yo dije, sino que también a nivel bucal, y te voy a decir algo que a mí me encanta hablar del cambio climático, pero a nivel bucal daña el esmalte de los dientes, daña las encías, produce muchas caries y produce mucha litosis también. Y a nivel ambiental, pensá que se desechan cerca de 1.3 millones de estos dispositivos, que tienen plásticos y tienen metales pesados, como el butano, el estaño, el aluminio. Todo eso está contaminando el ambiente y eso es lo que nosotros estamos respirando. A mí lo que siempre me llama la atención en este tipo de situaciones, conocemos los riesgos, conocemos las consecuencias, lo que contiene, el daño que genera la salud, y cuando uno ve los números, no para de crecer. No para de crecer y se consigue justamente, como lo dije anteriormente, por el mercado negro. De hecho, en Santa Fe, la Cámara de Diputados va por una ley para que estos se usen en lugares públicos cerrados. Y de diputados pasa, esto es nuevito, ahora del 31 de octubre, de diputados pasa a senadores. No es como con el cigarrillo que ponele que quizás usan tratamientos de chicles o parches porque no tiene tanto que ver con la nicotina, o se pueden hacer tratamientos así para dejar también el... Es que no se sabe mucho todavía, porque esto es un romanticismo que hay y los chicos los permiten creyendo de que de esa manera no van a entrar al tabaquismo. Hay que hacer charlas en colegios. ¿Entendés? Entonces lo que tenemos que hacer es difundir y dar a conocer todo lo dañino que es para nuestro organismo. Yo me acuerdo que el tema del alcohol, había participado en una guía de alcohol. ¿Sabes a qué edad un niño tiene contacto con el alcohol? A los 12. Y yo he visto chicos de 13, 14 años con estos dispositivos fumándolos como si fuese un juguete literal. Es así, ¿eh? Es tremendo. Es así. Es tremendo. Yo por eso creo que es importantísimo empezar a difundir, porque esto ya está instalado, ¿entendés? Pero no se difunde tanto. Y este es un programa donde justamente en los colegios, de educación. Como se habla de TCA, de alcohol y drogas, se tiene sumar que esto. hablar de eso. Hay más preguntas. Ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud, con sus consultas que nos mandan a redes sociales o utilizando el QR que aparece constantemente en pantalla y nos dice: estoy cambiando el pan por tostadas de arroz o galletas de avena. ¿Sirve o es lo mismo en cuanto a calorías y saciedad? Bueno,
una pregunta que reúne muchas cosas que está bueno tener en cuenta. Muchas veces hablamos que en realidad el foco no está en las calorías que tiene un alimento, porque vos podés comparar una galleta de arroz con un pan integral, con un panqueque, no sé, de avena, y posiblemente ronden entre, no sé, las 100 y 250 calorías, que no es representativo por lo que generan en nuestro cuerpo. Sí hay que evaluar que si yo me como una galleta de arroz, por más de que tengan la mitad de calorías, lo que me va a pasar es que me va a hacer un pico de insulina, que al rato voy a tener hambre de nuevo, que ese pico de insulina posiblemente genere después una acumulación de grasa a largo plazo sostenido en el tiempo. Entonces, evaluar y elegir quizás alimentos más reales y con más cantidad de fibra, e idealmente combinarlo con proteínas para poder mantener, digamos, esa saciedad más tiempo. Muchas gracias, Delfina Zimmerman. Y vamos ya a hablar de la diabetes. Hay 4 de cada 10 personas en nuestro país que padece diabetes, pero no lo sabe. Así que vamos al centro del estudio, Gaby, a desarrollar este tema que es muy importante, fundamental, porque necesitamos conocer, saber nuestros valores de azúcar en sangre que nos permita hacer diagnóstico y nos permita instrumentar medidas para reducir sobre todo las consecuencias que tiene la diabetes. Sí, vos sabés que la diabetes, la que vamos a hablar es la tipo 2, ¿no? Porque la tipo 1 es muy fácil de diagnosticar, sucede generalmente en la adolescencia y el problema está en que directamente nuestro cuerpo ataca al páncreas y lo que genera es que no tengas insulina. Así que lo que hay que dar es insulina. Estamos hablando de esto, de la gran epidemia de la diabetes tipo 2 dada por la resistencia a la insulina, el exceso de insulina, pero que ya no tiene acción. Entonces, esto se relaciona con este O sea, la diferencia enorme entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es que la diabetes tipo 1 se suele detectar en gente joven, sí, y lo que hay ahí es un ataque de nuestro directo propio organismo donde no tenemos insulina. En cambio, la diabetes tipo 2, que se suele asociar con un estadio previo de resistencia a la insulina, está más vinculada a una falla en la acción de la insulina en su receptor. Entonces se acumula mucho azúcar en sangre. Ese representa el 90% de los casos de diabetes que estamos hablando, son diabetes tipo 2. Son diabetes tipo 2 y esto, ahora vamos a ir expandiendo esta información para que vos sepas. 4 de cada 10 personas no saben que lo tienen. ¿Qué quiere decir? Nunca se hicieron el análisis o quizás pasó de largo. Es muy común también de que se hace un análisis, le da 120 Está en el borde ahí de el los médico nervios. quizás no le da tanta atención, sale y bueno, quizás a los 2-3 años recién se hace un análisis o va por una complicación, por ejemplo, quizás trastorno, una proteinuria, trastornos quizás con mucha sed, mucha orina, bueno, esos son síntomas. Vamos a desarrollar que esto porque ahí hablas de, podemos diagnosticar a partir de un análisis, conociendo los valores de azúcar en sangre, que eso es lo que nos va a permitir hacer diagnóstico de diabetes. Hay que considerar otros factores como la hemoglobina glicosilada, los niveles de insulina, pero siempre la clínica, nos enseñaron, es soberana. La clínica manda. Entonces es importante que vos también puedas conocer cuáles son los síntomas que pueden estar alertándonos de la presencia de una diabetes, más allá de los valores que nos encontremos en el análisis. Más de lo habitual, eso suele pasar porque, claro, la glucosa, el azúcar, es osmóticamente activa y la gente, al tener niveles altos de azúcar sostenidos en la sangre, en el suero, claro, lleva al agua y eso te da más sed. Pérdida de peso involuntaria, esto es más vinculado a la diabetes tipo 1, ¿no? Más vinculado a la diabetes tipo 1, pero también la diabetes tipo 2. En la gente que quizás no tiene ya, estamos hablando de una cosa más avanzada, puede perder peso. Lo que suele haber en realidad en la diabetes tipo 2 es más sobrepeso y obesidad, que 6 de cada 10 tiene el componente de insulina resistencia. A ver, ser normopeso no excluye a no tener diabetes. Totalmente. No es una cuestión patrimonio exclusivamente de la obesidad y sobrepeso. Es cierto que la diabetes tipo 2, al tener el estadio previo de años de resistencia a la insulina, lo que se conocía como prediabetes, tiende a estar asociada a la obesidad y sobrepeso. Sensación de cansancio y debilidad, irritabilidad y otros cambios en el estado de ánimo, visión borrosa, infecciones frecuentes como en las encías, la piel, vagina. Exactamente. ¿Qué pasa acá? Es muy frecuente la aparición de inmunosupresión en cierta manera, o sea, te bajan las defensas, porque todo este estado es inflamatorio, Milton. Entonces, realmente preocupa al médico, porque esto al avanzar puede generar otras complicaciones que vamos a ir viendo. A esto te agrego la acantosis nígricans, que suele suceder en etapas previas, que es una coloración más oscura, sobre todo en lo que son pliegues y demás, que son parámetros que podemos
tener en cuenta y que nos pueden estar alertando. La aparición de determinadas verrugas o distintos nevos pueden ayudarnos a tener una relación o a empezar a pensar en una resistencia a la insulina o en una diabetes y que nos ayude a hacer diagnóstico. ¿Por qué es importante hacer diagnóstico? Porque podemos tratar y evitar estas complicaciones. Exactamente. Los problemas cardiovasculares, ahí lo que se llama cardiopatía diabética, o sea, este azúcar que se empieza a acumular, que la insulina no hace su efecto, termina generando problemas en el corazón, agrandamientos, daño ocular. Fíjate que genera trastornos en la visión, siempre hacerse un fondo de ojo. Neuropatía daña los nervios. A veces incluso los pacientes, al no sentir, forman lesiones, que eso puede complicarse con infecciones, problemas renales. Lo primero que aparece en la nefropatía renal o la nefropatía diabética es la proteinuria. En realidad, lo primero que aparece es la microalbuminuria. Y luego viene la proteinuria, la pérdida de proteínas en la orina. Es algo muy frecuente y vos sabés que la principal causa de ingreso a diálisis en el mundo es la diabetes tipo 2. Y el pie diabético, claro, eso se da más que nada porque la vasculopatía, o sea, digamos, los vasos que alimentan a todo lo que es los miembros inferiores se terminan dañando por digamos, el problema es que todo esto es tan inflamatorio, genera lactantes del azúcar que terminan dañando y generando infecciones y no vascularización del pie, que eso genera necrosis, o sea, muerte, y el pie diabético es un cuadro muy, muy complejo. Ahí tenemos generalmente daño en vasos y daño en nervios, como vimos. Y además de lo renal que menciona Gaby, muchas veces el abordaje inicial aparece con el oftalmólogo, con el daño en la visión. Exactamente. La retinopatía diabética, la importancia de consultar al oftalmólogo y hacer un fondo de ojos para poder, quizás con esa intervención, orientarnos y hacer diagnóstico. Esto me parece fundamental y es lo que vos tenés que saber en tu casa. Haciendo diagnóstico, conociendo, podés hacer todas las medidas necesarias porque esta es una enfermedad que se controla. Y si se controla, todos estos riesgos, todas estas complicaciones que hablamos no existen. No existen. Podés igualar el riesgo a una persona que no tiene diabetes. Pero para eso tenés que conocer que sos diabético. Claro, el Colegio Americano de Medicina y Estilo de Vida ya habla incluso de remisión, pero ¿cómo se remite o cómo se trata o se controla? Cambios potentes en el estilo de vida, medicación si es necesario, porque es muy bueno sumarlo, y después evaluar en qué grado de afectación genera la diabetes. Recordemos que esto no controlado a 20 años, a 30 años, genera grandes complicaciones. O sea, no es solo... Yo creo que el mejor medicamento que nos podemos dar es nuestro estilo de vida saludable. Esa es la mejor pastilla para la diabetes tipo 2. Muchas gracias, doctor Lapman. Vamos a la mesa con el resto de las compañeras porque se nos fue la hora del programa. Pasa rápido, doctora. Sí, porque es muy lindo el programa, es muy llevadero y gusta mucho al público. Bueno, para nosotros ha sido un placer tenerla adentro del equipo, la doctora Estela Cuevas, una de las grandes referentes de la otorrinolaringología y sobre todo experta en olfato, una de las grandes referentes de nuestro país, así que es un honor tenerla. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros dejamos las líneas, nos tenemos que ir, pero quedan las líneas de comunicación abiertas. Queda el @ADN Buena Salud en Instagram o pueden utilizar el QR que aparece en pantalla. Esto va durante todo el programa, aparece y ustedes lo aprovechan para dejarnos ahí sus preguntas, sus propuestas de temas, lo que quieran, lo hacen por estas vías de comunicación. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.